bendice. Dale una ofrenda de aplauso al Rey. Oh, recibe la alabanza de tu iglesia, Señor. Recibe la alabanza de tu iglesia, Padre. Recibe la alabanza de tus hijos. En el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Un mundo caído, una tierra decadente, un sistema podrido son los escenarios de nosotros hoy como iglesia. Una tierra que gime, una tierra que tiembla. Amado hermanos, hemos visto las noticias en los últimos días. Hemos visto cómo Guatemala ha sido azotada por 2 erupciones de sus volcanes. Hemos visto cómo el gobierno en Nicaragua tiene a todo el país revuelto. Hemos visto cómo Colombia está entrando en crisis. Y ni que hablar de nuestro país hermano Venezuela. Estaba viendo las redes sociales en estos días y veía un documental en cómo los niños en ese país tan rico, tan lleno de petróleo, están muriendo de hambre de manera literal. Y amado hermano, cuando hago la retrospectiva a mi propio país, veo a un Panamá sumergido por una quebradura de un dedo de Negritain en Rusia. Veo a un país sumergido en que la Nove ganó el Miss Mundo. Vemos un país entretenido en todo menos en lo que tiene que estar entretenido. Y si yo me pongo a hablar y mencionar las luchas que cada uno de nosotros pudiera estar pasando en este lugar, creo que podríamos llegar a la conclusión que algunos de ustedes han quedado sin empleo, que algunos están pasando problemas financieros, que algunos están padeciendo de alguna enfermedad crónica, que algunos están pasando algo crucial dentro de sus matrimonios, que algunos probablemente tengan a hijos en rebeldía y definitivamente la lista no se agotaría. Pero algo quiero decirle, amado hermano. Cuando estemos pasando en diversas pruebas, sentámonos bienaventurados, porque la palabra ha prometido que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Si usted está pasando situación contraria a lo que ya Dios le ha dicho que ocurrirá en su vida, tengo que decirle que cada uno de estos escenarios de negativo y desastroso en tu vida son con un único propósito. Y el propósito es para que tu fe y mi fe sea probada. Y quiero decirles algo, que si nuestra fe está siendo probada, tenemos ya la garantía de un éxito, porque el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. El Señor ya ha vencido al sistema. El Señor ya ha traído la victoria para su iglesia. Puede tomar su asiento, amado hermano. Agradezco que me ayudes allí en el órgano, porque quiero ser rápido, porque quiero que hagamos algo especial para con estos países que están pasando una crisis. Quiero ministrar hoy bajo el lema probando nuestra fe. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 4. En el libro de Marcos hay una escena que ciertamente decidí compartirla en esta noche porque ha bendecido mi vida. Y ciertamente ha dejado en evidencia que mi fe ha sido probada. Y esta historia, amado hermano, revela cómo los discípulos también fueron probados en cierto momento. En el libro de Marcos capítulo 4, el versículo 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Yo sé que alguno de ustedes sabe que aproximadamente, o mejor dicho, hoy se cumplen 8 semanas en donde su servidora pasó por un proceso bien difícil. Mi madre fue llamada a la presencia del Señor aproximadamente hoy, hace 8 semanas. Y este proceso de cuando mi madre fue llamada a la presencia del Señor fue algo inesperado para toda nuestra familia. Ciertamente mi madre estaba padeciendo de salud, pero había estado o había mostrado una estabilidad física. Sabíamos ciertamente que en algún momento iba a ser llamada, pero no tan pronto ni de manera repentina. Una prueba que a ninguno de ustedes, si no ha tenido esa prueba, desearía que la pasaran. Es algo, hermano, como que si la vida se te va, es algo que no pudiera yo explicarlo. Se siente muy fuerte el dolor. Pero cuando estaba pasando después del sepelio de mi madre, la única cosa que yo tenía para sumergirme y fortalecer mi espíritu no era otra cosa, y no tengo otra cosa sino la palabra del Señor. Cuando yo leí esta historia, y la he leído, yo sé que ustedes también la han leído 1 y 1500 veces. Cuando leí esta historia con detenimiento, este pasaje bíblico con detenimiento, lo primero que saltó a mi corazón con esta palabra fueron unos principios que yo voy a compartir con ustedes en esta noche. Pero cuando yo leí esta palabra, que el Señor le hablaba a sus discípulos: pasemos al otro lado, yo me detuve en esa frase y me quedé meditando días, inclusive casi 2 semanas en esta frase: pasemos al otro lado. Y dentro de mis oraciones le decía, porque la frase saltaba a mi corazón y a mi mente: ¿cómo puedo pasar al otro lado si ya no está alguien que tanto amé? Se me dificulta, y le estoy abriendo en esta noche mi corazón a cada uno de ustedes porque les amo. Siendo yo la predicadora en muchos lugares, diciéndole a la gente: levanta tu fe. En estos precisos momentos, hace 2 semanas atrás, ¿cómo, Señor, me pides que pase al otro lado? Cuando yo no tengo ganas de pasar al otro lado. Quisiera quedarme eternamente llorando a mi muerto. Quisiera quedarme aquí encerrada en mi habitación recordando cada una de sus palabras. Y lo primero que el Espíritu Santo me habló de manera muy seria fue: ya es tiempo de pasar al otro lado. Porque primeramente tu madre está en mi presencia. Y segundo, yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos, y por eso es la bendita esperanza. Porque aún los muertos en Cristo, esos resucitarán primero y no experimentarán la muerte segunda. Yo insistía, amado hermano, en querer quedarme en la otra orilla. Hasta cuando de repente el Señor dijo: si no te levantas y cruzas al otro lado, te quedarás en esa tristeza y depresión, porque no puedo detener lo que tengo preparado para los demás. Ciertamente, amado hermano, me metí en ayuno, me metí en oración, me levantaba de madrugadas y de repente lloraba. Y comencé a pasar el proceso de una prueba
con mi fe. Y en esta noche quiero ministrar acerca de eso. El primer principio que yo puedo encontrar en este pasaje es que casi siempre nuestra fe será probada a través de desafíos. El Señor en esta palabra le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Jesucristo ciertamente se monta con ellos en la barca. Todos ellos se montan y todos zarparon hacia el otro lado. Y junto a la barca en donde estaban los discípulos con Jesús, iban otras barcas también. O sea que los discípulos solo no zarparon gente en otras barcas con la misma dirección hacia donde Jesús iba. Porque había una razón por eso. Estaban persiguiendo al maestro por las cosas maravillosas que él estaba haciendo. Ahora bien, cuando a mí me resalta este primer principio de que casi siempre nuestra fe, amado hermano, va a ser probada a través de un desafío. Estos discípulos mostraron su primer desafío en el hecho de que apenas en el capítulo 3 habían sido reclutados por Jesús y ellos no estaban a cabalidad seguros de quién era Jesús. Ellos sabían, algunos sabían que Jesús era el hijo de José el carpintero, pero ellos no habían visto, según el libro de Marcos, el esplendor de Jesús al momento de manifestarse. El que ya ha leído este libro sabe y entiende que apenas Jesús lo recluta, el primer desafío que se encuentran estos 12 discípulos fue un revolú. En el capítulo 3 dice que la gente comenzó a indagar y a perseguir de manera violenta a Jesús, porque Jesús antes de reclutar a sus discípulos había manifestado poder. Y resulta que no salían de una para caer en otra. Otro revolú, apenas fueron los 12 discípulos reclutados. El segundo revolú es que Jesús decide en un día de reposo sanar a un hombre que tenía una mano seca. Y dice que los religiosos fariseos se levantaron en contra de Jesús porque Jesús estaba haciendo el bien en un día de reposo. Y por la ley no era permitido hacer nada en un día de reposo. Me llama grandemente la atención de que estos discípulos, iniciando como quien dice su llamado, su ministerio, lo primero que se encuentran es con dos revolú que ellos ciertamente no tenían nada que ver con ese asunto. El que había sanado a ese hombre con la mano seca había sido Jesús. Pero ahora, a causa de que ellos habían sido llamados por Jesús, ya tenían también que padecer el desafío a través de su fe. Su poca fe tenía que ser probada. Y resulta que esto me hace recordar cuando recién me convertí. Una joven con muchas ambiciones y con sueños a nivel secular. Una joven que a su corta edad, 17 años, amado hermano, en mi cartera no había un día en donde yo no tuviese mínimo $50 con 17 años. Y yo no trabajaba. Y mi papá no tiene dinero. El diablo me proporcionaba el bienestar. Pero resulta que un gran día, 2 de agosto, el Señor decide llegar a mi vida, irrumpir mi vida y hacerme un llamado desafiante. Y no a solo escaso 2 meses de convertida, se me vuelve un revolú a mi vida. Que ciertamente yo no tenía nada que ver con ese revolú. Mi fe fue probada. Y aquí hay gente que en esta noche no tiene nada que ver con usted, pero por el simple hecho de que usted ha sido llamado por Dios, su fe está siendo probada. Pero yo les tengo que decir algo, hermano. El Señor ciertamente desafió a esos discípulos y probó su fe como está probando la nuestra.
Pero les tengo que decir algo. Aún en medio de la noche, cuando tu fe está siendo probada, tenemos la garantía que el Señor está en nuestra barca. Hay muchas veces que el Señor se queda en silencio. No con la razón de ignorar lo que nosotros estemos pasando, sino que se queda en silencio para que nosotros podamos desarrollar la fe que Él ha puesto en nosotros. Si nosotros siempre tratamos de que Dios de manera muy fácil y sencilla resuelva todas las adversidades, tengo que decirle que nos vamos a quedar como niños fluctuantes. Pero cuando la fe de un hombre o de una mujer de Dios se pone a prueba, amado hermano, y el Señor se queda en silencio, es con el único objetivo de que tú sufras un crecimiento. Y resulta que algunos pediatras que enseñan que cuando el niño está en el desarrollo de sus huesitos y sus huesitos están creciendo, hay niños que ese proceso les duele. De repente un niño está durmiendo y se levanta, me duele la pierna, pero ¿qué te pasa? Y los pediatras llegan a la conclusión de que los huesos del niño se están estirando por el proceso del crecimiento. Y nosotros como cristianos, a veces en el proceso del crecimiento, en donde nuestra fe está creciendo que sin que nosotros nos demos cuenta, el proceso nos duele a tal magnitud que no soportamos el dolor. Ninguno de los procesos que el Señor haga para probar nuestra fe jamás será con la finalidad de destruirnos, sino con la finalidad de que su iglesia, su siervo, su sierva crezca. Ciertamente el Señor le dice a estos discípulos, pasemos al otro lado. Y me cuestionaba yo y preguntaba, ¿por qué el Señor no le dijo de día? Sino que esperó la plena noche. Los que manejan a distancia larga, muy poca gente le gusta manejar de noche porque en el día hay mejor visibilidad, usted ve el paisaje, usted no tiene el peligro de quedarse dormido y muchas otras cualidades. A los pescadores ciertamente zarpan de noche por algunas cuestiones del mar, de que los peces salen más, etcétera, por aquí y por allá. Pero Jesús no le dijo a los discípulos, vamos a pescar. Él dijo, pasemos al otro lado. En plena noche. Hay momentos de nuestra vida en donde estamos en oscuridad por una prueba. Y cuando creemos, amado hermano, que ya el sol está saliendo, resulta que es que la noche se está haciendo más densa. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez que tiene un problemón y está diciéndole a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Señor, acuérdate de mí, no aguanto esta prueba. Y cuando usted se voltea para otro lado, la sangre de Cristo tiene poder. Otra prueba lo arrolla. Y se voltea para la izquierda y otra prueba lo arrolla. Te tengo que decir que aunque estés en oscuridad, aunque estés en prueba, aunque la tormenta se desate, el Señor está allí contigo. Y me encanta porque como Él quiere que nosotros nos desarrollemos y crezcamos, muchas veces se queda en silencio con la intención de que su iglesia saque realmente lo que tiene adentro. Y ciertamente a veces lo que tenemos adentro no es del reino. Porque cuando llega la prueba, entonces la duda se aflorea. Porque cuando llega la prueba, entonces la tristeza se apodera de tu mente y tu corazón. Porque cuando llega la prueba, entonces dice, ahora sí estoy desamparada. Pero hay otro panorama diferente y ese es el que el Señor espera de cada uno de nosotros.
que cuando llegue la prueba, lo dice Mateo 24, erguíos y levantad la cabeza. Hermano, el Señor no espera otra respuesta de parte nuestra, porque en medio de la prueba, Jehová, mi alma te alabará, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi redentor. Jehová, Dios mío, te alabaré. En medio de la prueba, allí es donde se ve qué tipo de creyente eres tú. Y puede que estemos bien arrollados por las pruebas. Y se los hablo con mucha propiedad. Y puede que estemos bien atribulados por las pruebas, a tal punto de creer que no tenemos esperanza para levantarnos. Porque este matrimonio mío, porque me casé creyéndole al Señor, porque le creo a Dios que mi esposo es un varón de Dios. No es mi caso, porque Franklin es un hombre de Dios, pero mucha gente aquí está pasando por eso. Está pasando por pruebas que nunca nadie, si usted no lo dice, se lo puede o se lo va a imaginar. Porque estoy pasando una prueba con mis hijos, que si yo digo esto, ¿cómo me mirará el resto? Pues te tengo que decir que no te debe importar cómo el resto te mira. Lo importante es cómo Dios ya te miró. Lo importante es cómo Dios ya ha decidido respaldarte. Lo importante es que Dios ha dicho que estará contigo. Olvídate de lo que la gente diga o hable. La gente habla porque la lengua no tiene hueso. Habla lo que sabe y lo que no sabe, y la otra dice que lo inventa. Olvídate de la murmuración de los demás. En medio de tu prueba, no te avergüences y alaba a tu Dios. Porque de algo estoy segura, que ahí en medio de la prueba, dice que en nuestra debilidad, Él se perfecciona en esa debilidad. Oh Padre, cuando el Señor prueba nuestra fe es cosa dura. Muy difícil, amado hermano. El Señor le dijo en plena noche a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y me quedaba yo pensando, pero ¿por qué de noche? ¿Por qué de noche? Si Él mismo dijo en Juan 9:4 que de noche nadie puede trabajar. ¿Por qué el Señor manda en medio de la noche a pasar a sus discípulos? Y ciertamente Juan 9:4 lo dice, que de noche nadie puede trabajar, porque el ser humano está limitado en medio de la noche. Por eso es que usted ve que las empresas que tienen a los obreros trabajando de noche tienen que pagar mucho dinero. Una rata de la hora más que cuando trabajen en horario regular. Tienen que pagarle un seguro de vida más alto. El obrero, el trabajador en la noche, según este sistema, tiene un poquito más de privilegio. Hasta inclusive trabaja menos horas que la gente que trabaja en horario regular. Amado hermano, pero cuando el Señor dice que en la noche no se puede trabajar, y es precisamente en la noche que le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, es porque los discípulos no eran los que iban a trabajar. Ya ellos que estaban seguros, porque Él iba a estar en el barco. Pero los discípulos a veces, o mejor dicho, nosotros a veces nos comportamos como los discípulos. Y alguna gente cuando predica este pasaje dice: oye, pero qué raro, si ahí estaba el zafado de Pedro. Pedro era pescador. No era primera vez que Pedro tal vez iba a zarpar de noche. No puede ser que dentro de los que estaban con temores también estaba Pedro. Sí, por favor, Pedro era pescador, pero de un nivelazo. Yo no puedo creer que Pedro nunca haya experimentado una tormenta en medio de la noche. Es que no es lo mismo, amado hermano, cuando tú estás bajo el llamado de Dios a cuando tú estás operando en la misma carne. No es lo mismo a cuando tú ya estás concentrado en los planes que Dios tiene contigo y la tormenta se desata, a que una tormenta se desate tú no estando en el propósito de Dios. No es lo mismo ni se parece, amado hermano. El diablo viene con más furia. El diablo viene con más enojo. Y dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas con ellos. Pero se levantó una gran, ¿qué cosa?
una gran tormenta. Pero no una tormenta cualquiera. Era una tormenta de viento. Ahí lo dice la palabra. Presta atención a esto un momentito. No era que comenzó a llover. No era eso, como la lluvia que hubo hoy aquí. Era una tormenta de viento, y como el viento estaba recio, levantaba el agua y hacía que el viento levantara el agua y metiera el agua dentro de la barca. Ojo, no era que estaba lloviendo. La tormenta era de viento, un viento recio. Y el viento levantaba el agua del mar. Y en otras versiones dice que era el agua de un lago, porque lo que iban a pasar era un lago que se llamaba el Mar Rojo. No voy a entrar en esos detalles. Lo único que quiero que notemos algo aquí importante. La tormenta ciertamente era de viento. Y cuando yo busco esta palabra viento en el original, algunas personas dicen que es el mismo tipo de viento que se menciona en Génesis, haciendo de notar que era, la traducción se parece o es la del Rúa de Dios. Entonces Jesús le dice a los discípulos, vamos a pasar, y en medio que los discípulos que están bajo la voluntad de Dios, porque recuerde que fue Cristo que le dijo, pasemos al otro lado, se desata una tormenta de viento, que el viento cuando se traduce hace semejanza al Rúa de Dios. Aquí la cabeza mía se quedó como la de usted ahorita. Y me detuve un momentito y dije, o sea, que no todas las pruebas que usted y yo estemos pasando, el diablo siempre tiene la culpa. La prueba que está provocando que nuestra fe crezca, el diablo no tiene nada que ver con eso, porque al diablo no le conviene que usted y que yo crezcamos en la fe. Y yo decía, ¿cómo es esto, Señor? Si por siempre he creído que la tormenta tiene simbolismo de prueba, que cuando aparece una lluvia, una tormenta, tiene simbolismo de dificultad. Y ahora resulta que me detengo un momentito y noto que la tormenta no era tormenta como la que usted y yo conocemos, sino que era una tormenta de viento, como que el Rúa de Jehová levantaba las aguas para que se metieran en nuestra barca o en la barca de los discípulos. Yo decía entonces, ciertamente, cuando el Señor va a probar nuestra fe, seamos entendidos de lo que está ocurriendo a través de esa prueba, porque pudiéramos estar orando mal para poder salir de la prueba. Señor, reprende al diablo porque estoy pasando una prueba difícil. Y no sales de la prueba, amado, porque el diablo no tiene nada que ver. Lo que tenemos que decirle a Dios es, Señor, ayúdame a soportar esta prueba, que el crecimiento no me duela, porque puede ser que es Dios quien te está probando. Hermano, pobrecito el diablo que ya va a ser lanzado al lago de fuego. Y encima nosotros echándole la culpa de todo. En el plan perfecto de Dios, cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, el diablo no tiene parte ni suerte en tu vida.
Y la prueba ciertamente pudiera ser como que, uy, Dios no está en el asunto. Pero también puede ser que sí es Dios, sierva, porque quiere probar tu fe. ¿Y por qué se hace una prueba? ¿Cuál es el fin de una prueba? En la universidad los aviondos para que vean que todo el mundo sepa que él gana siempre A. En el colegio, para que los niños se quiebren la cabeza con las tablas de multiplicar. Medir conocimiento, medir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un tipo de evaluación. Pero ¿para qué el Señor pondría una prueba en nuestra vida? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Qué fin y qué propósito tiene una prueba? Ya les dije, para que nosotros crezcamos. Pero una prueba en nuestra vida es la oportunidad gloriosa para que todos vean la manifestación del poder de Dios en ti. Una prueba, amado hermano, es la oportunidad gloriosa para que todos vean la manifestación del poder de Dios en ti. No es que tú vas a estar agrandado y crecido ahora de, yo soy el que más pruebas soporta. Ya tengo rango de tanta prueba. No. Porque ciertamente sin el Espíritu Santo, hermano, fracasas cada una de esas pruebas. Te tengo que decir algo. En el verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad ¿de qué? De viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Sabemos lo que significa la palabra anegar, al borde del colapso o al borde de hundirse. Yo decía, ¿por qué mejor el escritor no puso o transcribió que la barca se estaba hundiendo? Sino que pone que se anegaba. Estaba entre que se hunde y estaba entre que no se hunde. Estaba así como a veces nuestra vida está. De que hoy estoy al máximo y mañana estoy que me hundo. Y de repente necesito que Dios haga algo porque estoy que me hundo. La barca no estaba completamente hundida. Pero usted sabe que el ánimo de los discípulos sí. Tanto así que fueron a donde Jesús y le dijeron a Jesús. En el verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro. Le hicieron una pregunta al maestro. Tú no tienes cuidado que perecemos. Quiero aclararle aquí algo de esa palabrita maestro. En la Biblia hay dos términos para mencionar la palabra maestro. Uno de los términos es didáscalo, que significa maestro solo, un maestro. Pero también está la palabra en hebrea que significa rabí, que era como le decían a Jesús a algunas personas, rabí, maestro. Pero cuando tú traduces esa palabra a otros idiomas, la palabra rabí no solo significa maestro, sino que también tiene la denotación o el significado de Señor y amo. Y esta palabra aquí en este verso 38 de maestro, los discípulos le estaban diciendo a Jesús, Rabí, Señor y amo. Pero cuando ellos decían Rabí, ellos no estaban comprendiendo lo que sus propias bocas estaban declarando. Cuando decían maestro, Rabí o Raboni, estaban declarando Jesús, amo y Señor, porque era el significado de ese término. No solo era maestro a secas. Y resulta que van donde el amo y Señor. Y como estaban, dice que atemorizados. Yo no me imagino que fueron de la mejor forma donde el maestro
el amo y Señor a decirle: amo, ¿tú no ves que nos estamos hundiendo? Ellos que estaban preocupados, estaban desesperados, estaban angustiados. Y cuando uno está bajo la influencia de la angustia, del temor, uno reacciona de manera tajante y brusca. ¿O cuáles ontos aquí santos hay que cuando están estresados? Tengo la paz del Señor. Nuestra humanidad nos hace reaccionar de manera un poco tajante y brusca. Hermano, los discípulos fueron a preguntarle al amo y Señor: ven acá, tú no tienes cuidado, nos estamos hundiendo. Y usted sabe por qué ellos preguntaron eso: porque no entendían que su fe estaba siendo probada. Cuando nuestra fe está siendo probada y no lo sabemos, ¿o acaso solo a mí me pasa? Comenzamos a cuestionar a Dios. Señor, ¿y hasta cuándo esta prueba? Señor, ¿tú no ves que yo estoy ayunando 70 días? Señor, yo te estoy siendo fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Señor, ¿tú no ves que yo soy la única que se queda en las vigilias en la iglesia? Señor, ahora que estoy metiéndome más contigo, ¿hasta cuándo? Tú no tienes cuidado de mí, Señor. Yo creo que soy la única aquí. Y lo digo con claridad porque el Señor está aquí y no puedo mentir. Hermano, cuestionamos a Dios, pero tranquilo. El Señor no te va a mandar un fuego consumidor para consumirte porque le hagas una pregunta. El Señor siempre va a tener una respuesta a tus preguntas. Pero si tú estás preguntando a Dios, atente a la respuesta de Dios. Porque puede que cuando Dios decida responderte, no va a darte la respuesta que tú estás esperando. Y las respuestas de Dios no son suaves, son contundentes. Entonces dice que los discípulos fueron sin saber que su fe estaba siendo probada. Le dijeron: amo, no tienes cuidado que perecemos. Y me encanta este pasaje porque deja ver la razón del por qué los discípulos cuestionaron al maestro. Y muchas veces nos ocurre a nosotros. Usted sabe que este tema de la relación con Dios no tiene que ver con tiempo de convertido. Usted lo sabe, ¿cierto? La relación con Dios no tiene que ver que si usted es adulto o usted es joven. La relación con Dios, por eso Él dejó abierto el trono para que fuera sin limitantes. Ahora bien, amado hermano, dice aquí la misma palabra que había una razón el por qué los discípulos cuestionaron a Jesús. Tú no tienes cuidado que nosotros perezcamos. El verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esa pregunta de ¿quién es este? Deja notar una gran verdad. Los discípulos no sabían quién estaba en la barca. Recuerde algo. Jesús decide reclutar a sus 12 discípulos. Lo primero que enfrentan estos 12 discípulos fueron dos revolú. Uno con el hombre de la mano seca y el otro que Jesús ya estaba haciendo milagro y la gente ya lo quería apresar, según el libro de Marcos. Y después Jesús recluta a sus 12 y le dice: suban a la barca y crucemos al otro lado. Cuando Jesús se levanta, una vez ellos le cuestionan: maestro, amo y Señor, tú no tienes cuidado
que perecemos. Jesús se levanta, ojo, y no le responde aún su pregunta, sino que Cristo se para y le dice al viento, calla, enmudece, al mar. Y después hace dos preguntas a los discípulos. Y esas dos preguntas, ay, Cristo, no nos las haga a nosotros. ¿Por qué estás atemorizada? ¿Por qué no tienes fe? Los discípulos no tenían fe y estaban atemorizados por la respuesta del 41. Ellos se preguntaban, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Podemos estar dentro del barco con Jesús sin saber quién es Jesús. Podemos haber recibido un llamado de Dios sin conocer a quién nos llamó. Podemos estar en medio de la tormenta con el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, sin saber las cualidades de nuestro Dios. Y actuamos como los discípulos. ¿Y quién es este? Había una razón por la cual la fe de los discípulos estaba siendo probada. Como hay una razón por la cual tu fe está siendo probada. Cuando el Señor determina probar nuestra fe, aparte de generar crecimiento, aparte de aumentar nuestra propia fe, aparte de que Él desea revelarse a nuestras vidas, aparte de que Él está buscando la oportunidad para que todos vean la gloria de su poder. La razón principal por la que el Señor nos prueba la fe es para que nosotros subamos de nivel. En el capítulo 3, y quiero que lo leamos, de ahí mismo de Marcos, ya estoy terminando, tranquilícese un momentito. Dice el capítulo 3, verso 13. Después subió al monte, elección de los 12 apóstoles, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto me encanta, porque antes de decirle pasemos, ya él había determinado lo que ellos debían hacer. Jesús a mitad de camino no está improvisando. Ay, voy a probar la fe de Marta. Ay, voy a probar la fe de Carlos. Ay, voy a probar la fe de Mariela. Ay, no, Jesús ya con anticipación tiene todo planificado. Y sigue diciendo, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces llega el capítulo 4, verso 35 y Jesús decide, pasemos al otro lado. Y en el capítulo 5 se ve claramente la razón del por qué debían pasar al otro lado. Y los estudiosos claramente lo han predicado y ustedes ya lo saben, porque dice que había en Gadara un endemoniado que debía ser libre. Pero mire esto en el capítulo 5. Antes de llegar al capítulo 5, la fe de los discípulos se prueba con una tempestad de viento. Hermano, tengo que decirle algo. Los discípulos, cuando se les probó la fe en esta tormenta de viento, ellos fracasaron. Y no me mire así. ¿Usted sabe por qué fracasaron cuando la fe se le probó? Porque ellos tuvieron que despertar al maestro,
para que el maestro ejerciera autoridad, para que el mar y el viento se callasen, cuando ya ellos habían recibido autoridad de parte de Dios. Y fracasaron, y por tal razón, cuando llegan al capítulo 5, el versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, ¿quién él? Jesús. Ojo con esto, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. El verso 6. Y cuando vio, pues, ¿a quién? A Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y mi pregunta del millón: Jesús le dijo a los discípulos: pasemos del otro lado, pero antes le había dado autoridad para libertar a los endemoniados. Cuando yo me detengo aquí, yo veo que los discípulos, y por esto se lo digo, en la barca, por no conocer a Cristo, su fe que estaba siendo probada resultó vana. Fracasaron en su prueba, porque cuando llegaron a Gadara, ¿qué se ve más rápido? ¿Un grupo de gente o un hombre? Un grupo de gente. El endemoniado debía haber visto a los discípulos, pero usted sabe por qué los endemoniados no le prestaron atención a los discípulos: porque no tenían la fe suficiente. Y en la pequeña prueba, con una tormenta de viento que venía de Dios, porque estaban en la voluntad de Jesús, su fe salió vana. Y lo que el endemoniado mira es a Cristo. Ay, sierva, es que Cristo era o es Dios. Sí es Dios. Pero la prueba de el endemoniado gadareno no era para que Cristo lo libertara. Ya Cristo le había dado poder a sus discípulos en el capítulo 3. Para algo los reclutó a los 12. Pero cuando nuestra fe fracasa, sierva, ¿cómo mi fe fracasa? ¿Usted quiere saber cómo? La fe viene ¿por qué? ¿Usted cree que si usted no lee Biblia, usted va a tener fe? ¿Usted cree que si usted no se llena de Dios, usted va a tener fe? ¿Usted cree que si usted viene a cumplir el rol de cristiano como pleno religioso, usted va a tener la fe necesaria para libertar a un endemoniado? Hermano, las pruebas, los discípulos, fue probada su fe. Jesús les dijo: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis atemorizados? Con una tempestad, que había gente diestra en ese barco para superar la tempestad. Pero ¿qué resulta? Que le faltaba la fe. Porque si Jesús les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Fue porque cuando Cristo los escudriñó, no encontró fe. ¿Qué escudriña el Señor? La mente y el corazón. La fe, ¿en dónde se manifiesta? En el corazón. O sea que cuando Él escudriña a los discípulos que estaban atemorizados, Él encontró a sus discípulos falta de fe, lo cual impidió que ellos experimentaran la manifestación del poder de Dios en su vida. Porque si la historia hubiera sido diferente,
hey, este mar, el viento lo está haciendo subir al barco. Jesucristo nos agarró a nosotros 12 y nos dio autoridad. Vamos a hacer algo en contra de esta situación. Pero lo más fácil para ellos fue que levantar al maestro, cuestionar al maestro, cuando la posición de ellos debió haber sido: erguíos, levantad cabeza, porque ya la autoridad se nos dio. Pero no, estamos como Moisés. Viene Faraón, el mar está delante. Señor Dios mío. Y el Señor le responde: ¿por qué estás clamándome a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y ahora en esta noche, ¿qué tienes? ¿Cuánta fe tienes tú? ¿Por qué estás atemorizado con la prueba? Cuando el Señor me dijo: es necesario pasar, porque no solo voy a probar tu fe como mi sierva, voy a probar la fe de los demás y quiero manifestar mi poder en medio de tu prueba para que la fe de otro crezca. Si yo fracaso, si mi fe es encontrada falsa o vana, hermano, tengo un serio problema con Dios. Si su fe es encontrada falsa, usted tiene un serio problema con Dios. Si usted está pasando una prueba y no encuentra la salida, usted está en serios problemas con Dios. La Biblia dice que si estamos o nos encontramos en diversas pruebas, así mismo como Él nos pone la prueba, Él nos va a dar la salida. Pero la salida viene a través de ¿qué? De tu fe. Qué difícil, sierva. Los discípulos no pasaron la prueba, porque cuando llegaron al otro lado, ¿para qué Dios te está mandando a pasar al otro lado? Supera la prueba. Yo no sé qué prueba tú estás pasando. ¿Para qué Dios te pasen al otro lado? ¿Para avergonzarlos? No, Señor. Jesús, al que llamas no avergüenza, sierva. No te dejes engañar. Pero si tu fe es encontrada falsa, entonces no le eches culpa a Dios, porque Dios ha dejado su palabra para que tu fe crezca. La iglesia del Señor tiene que entender algo. Es necesario. En estos tiempos de crisis, de pruebas, tengo que decirle algo. Venía hablando con mi hermana. Me estoy portando bien porque mi hermana mayor hoy está conmigo. Y si me porto mal me puede golpear la cabeza con un lash. No, mi hermana no es golpeadora. Pero venía hablando con mi hermana y mi hermana ay, Jennifer, ¿esto se va a poner cada vez peor? Sí, por supuesto que sí. Las pruebas se van a hacer más insuperables. Ojo, presta atención a esto. Las pruebas se van a hacer más difíciles. Matrimonios cristianos van a entrar en crisis. Los que se están recién casando, enamórese 1 y 1000 veces al día de su esposa. Y los que ya tienen años casados, enamórense 1 y 1000 veces de su esposa. Porque el diablo viene con furia en contra de la iglesia. Pero usted sabe algo, no ore para, Señor, guarda la iglesia de los ataques del diablo. No ore mal, ore de forma correcta. Señor, fortalece a tu iglesia para que podamos soportar. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste? Ay, porque yo soy Jennifer. No, Señor, se resiste a través del fortalecimiento espiritual. Se resiste cuando yo fortalezco mi fe. Se resiste cuando tengo raíces espirituales. Y esto se va a poner más color de hormiga. Ay, sierva, deje de hablar así, que su palabra tiene.
Hermano, la Biblia lo enseña. La prueba para la iglesia se va a poner fea, horrorosa. Pero bendito sea el Señor, que cuando nuestra fe sea probada, no se va a encontrar vana. Porque primero conocemos al que nos está probando. Hermano, el diablo tienta, pero el que te prueba es Dios. Y les preguntaba, ¿para qué la prueba? Dios, ¿qué le pasa a Dios probándonos? Hermano, Él tiene que manifestar su poder a través de su iglesia. Y cuando nuestra fe es probada, debe ser hallada. Amado hermano, debe ser hallada para que pueda salir como oro refinado. Quiero decirte algo. Quiero que te pongas de pie, porque ya estoy terminando con esto. Probando nuestra fe está el Señor. Van a venir tiempos en donde la iglesia del Señor tiene que demostrar que conoce al Dios que alaba. Ojo, van a venir tiempos, todavía no estamos en ese tiempo. Van a venir días en donde ciertamente usted, por manifestar ser seguidor de Cristo, usted va a padecer mucho sufrimiento. Van a venir días, sierva, más pruebas de las que ya tengo. Porque cada nivel tiene un costo. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por tu pecado y el mío. Cristo ya nos dio la victoria. Pero Él ciertamente cuando se fue oró por nosotros. Y le dijo al Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que le fortalezcas en el mundo. Y así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Va a llegar el momento, iglesia. Hoy es 8 de junio del 2018. En donde la iglesia no va a ser probada con las pruebas personales de cada uno de nosotros, sino que la prueba se va a hacer una prueba para toda la iglesia. En donde esa prueba va a ser mayor que mi propia prueba personal. Porque está escrito. Pero que cuando llegue esa prueba, y mientras estamos superando estas pruebas personales que cada uno de ustedes tiene, que estamos siendo probados por Dios, nuestra fe no sea encontrada vana, para que cuando pasemos al otro lado podamos ejercer la autoridad que Él ya nos dio. Y si tú estás pasando prueba y puedes estar cavilando, sierva, fracasé porque no resistí. Ojo, no confunda la prueba con la tentación. No confunda eso, son cosas diferentes. La tentación se vence huyendo del pecado, pero la prueba se vence fortaleciendo nuestro espíritu con la palabra. Que cuando llegue esa prueba, en donde ni la suya ni la mía realmente van a importar, porque ya vamos a estar al traquear del dedo para que Dios, el Señor, venga por nosotros, nuestra fe sea encontrada con un valor. En el libro de Isaías, verso 43. Quebrantada en la madrugada que leí esto y el Señor comenzó a darme estos principios de que ciertamente mi fe siempre será probada para hacerme crecer. Mi fe siempre será probada
para buscar en el Señor su oportunidad gloriosa de manifestar su poder. Mi fe siempre será probada para que otros vean el poderío de Dios. Porque por el hecho de haber sido llamada tengo que pasar por la prueba. Yo decía, Señor, si esto es así, sinceramente voy a salir reprobada. Porque las pruebas a veces inesperadas tienden a que la que lo está superando fracase. Y el Señor me dijo esta palabra que hoy quiero darte. Ahora sí, dice Jehová. Esto es para los que están pasando prueba y están a punto de fracasar. Esto es para los que mañana tal vez entren en un proceso de prueba y no van a tener fuerzas para superarla. Esto es para los que están en prueba y están como esa barca a puntito de hundirse. Están al borde de hundirse. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé.